Lucía caminaba por las calles de la ciudad, con una ligereza que no había sentido en años. Cada paso parecía acompañarse el murmullo de su propio alivio en el pasado, con sus sombras y recuerdos incómodos. Se sentía cada vez más lejano, como un libro cerrado que ya no necesitaba releer. La luz de la tarde bañaba los edificios con un tono dorado, y los reflejos de los escaparates parecían celebrar silenciosamente su triunfo silencioso. Su abrigo nuevo y elegante se movía con suavidad mientras atravesaba la acera, y un ligero aroma a café y pan recién horneado la envolvía desde la panadería de la esquina. Un aroma que se había convertido en uno de sus pequeños rituales de felicidad. Había pasado semanas reconstruyendo su rutina, intentando recuperar el tiempo perdido y redescubrir quién era sin depender de nadie más. En cada mañana se levantaba temprano para preparar un café fuerte y leer unos minutos antes de salir. Había aprendido a disfrutar de los pequeños detalles, en la forma en que la luz entraba por su ventana, el sonido distante del tráfico mezclado con los cantos de los pájaros, el peso cálido de la taza entre sus manos. Todo eso, que antes parecía irrelevante, ahora era un recordatorio de que la vida podía ser amable si uno se lo permitía. Su trabajo había sido un desafío al principio, pero pronto se convirtió en una fuente inesperada de orgullo. Las tareas que antes le provocaban ansiedad ahora eran oportunidades para mostrar su talento y su disciplina. Cada proyecto que entregaba con éxito le hacía sentir que estaba dejando atrás la versión de sí misma que alguna vez dudó de todo, incluso de su propia valía. Sus compañeros de oficina la trataban con respeto y camaradería, y Lucía se permitía reír, comentar, equivocarse sin miedo. Esa sensación de pertenencia era nueva y dulce, y se abrazaba a ella como quien descubre un refugio después de una tormenta larga y fría. El apartamento que había elegido también contribuía a su sensación de renacer. Las paredes blancas y los muebles modernos reflejaban la claridad que buscaba, y cada objeto tenía un propósito. Una lámpara cálida para las noches de lectura, una alfombra suave que la hacía sentir. En casa, cuadros que ella misma había elegido para darle carácter a las paredes. Por la noche, se sentaba en el balcón, con la ciudad extendiéndose ante sus ojos, y dejaba que la brisa le recordara que cada elección, cada paso, la había traído hasta aquí. Esto es mío, pensaba a menudo, y lo decía sin miedo, como si pronunciando la palabra pudiera sellar su independencia y felicidad. Esa tarde, mientras caminaba hacia la oficina, notó cómo la ciudad parecía distinta. Las luces comenzaban a encenderse, y las sombras alargadas de los edificios creaban figuras fantásticas en el pavimento. Había aprendido a observar con atención, a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos: un mural escondido en un callejón, una pareja de ancianos compartiendo un helado en un banco, un músico callejero cuya melodía parecía acompañarla en su paseo. Cada escena era un recordatorio de que la vida continuaba, y que ella también podía seguir su curso sin depender de lo que había quedado atrás. Cuando finalmente llegó a su oficina, colgó su abrigo en el perchero y respiró hondo, sintiendo un peso desvanecerse de sus hombros. Se permitió un momento para mirar a su alrededor, en las plantas, en las esquinas, las sillas alineadas, los monitores que mostraban proyectos en curso. Todo estaba en su lugar. Y ella también. Lucía se sentía ligera, llena de energía, como si cada logro, cada decisión consciente de alejarse de lo que la lastimaba, le diera más fuerza para avanzar. Mientras encendía su computadora, se permitió sonreír. Esa sonrisa no era fingida, ni fruto del hábito. Era genuina, nacida de la certeza de que estaba construyendo algo propio. No necesitaba aprobación, ni compañía, para sentirse completa. Su vida, tal como estaba, era suficiente. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, un pensamiento persistente la acompañaba. Aunque no le causaba temor ni tristeza, sabía que el mundo era pequeño, que las historias no siempre terminaban donde uno esperaba, y que su pasado podía cruzarse con su presente en cualquier momento. Pero por ahora, se dejó llevar por la calma, por la seguridad
de que había tomado el control de su destino. Lucía se sentó frente a su escritorio, abrió sus correos y comenzó a trabajar. Cada clic y cada palabra, escrita un pequeño recordatorio de que podía avanzar, construir y redefinirse. El sol se ocultaba lentamente y la ciudad brillaba con luces y promesas. Ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente presente, disfrutando de su nueva vida, sin sospechar que pronto, muy pronto, el pasado la alcanzaría de una manera que jamás habría imaginado. Lucía entró al restaurante con la misma seguridad que la había acompañado durante toda su tarde. La música suave y los reflejos cálidos de la luz sobre las mesas le dieron la sensación de estar en un lugar especial, como si cada detalle hubiera sido pensado para crear un refugio perfecto para quienes buscaban un momento de paz. Todo estaba preparado para que su noche fuera tranquila, una celebración silenciosa de los logros que había conseguido en semanas de esfuerzo constante. Al avanzar hacia su mesa, su mirada se cruzó con la de un camarero que la condujo hacia una esquina acogedora, donde las luces apenas iluminaban los platos, y el cristal reflejaba su rostro con suavidad. Lucía se sentó, dejando que la atmósfera la envolviera. Por un momento, pensó en lo afortunada que eran. Podía permitirse estas pequeñas indulgencias, disfrutar de un ambiente elegante sin sentirse fuera de lugar, respirar sin el peso de las deudas emocionales que la habían acompañado durante años. Sonrió para sí misma, un gesto pequeño pero pleno de satisfacción, y se inclinó sobre el menú con interés genuino. Fue entonces cuando lo vio. La mesa cercana, ocupada por dos hombres, capturó su atención de manera inmediata. Uno de ellos estaba sonriendo de una manera que Lucía conocía demasiado bien. Era Marco, su ex, cuya presencia solía desencadenar recuerdos de días tensos y promesas rotas. La sonrisa era la misma, igual de confiada, pero ahora se mezclaba con una complicidad que Lucía no había visto antes. Su corazón dio un vuelco, un instante de sorpresa, seguido de incredulidad. Su nombre no había sido mencionado, pero su rostro le resultó familiar de inmediato. Era el dueño de la empresa, donde había comenzado a construir su nueva carrera. La sensación de vértigo la atravesó como un golpe inesperado. El mundo parecía encogerse y ampliarse al mismo tiempo, y su respiración se volvió más rápida, más consciente. Lucía se obligó a recobrar la compostura, a enderezar la espalda, y a fingir que nada de aquello le resultaba extraño. Marco la vio también. Su sonrisa se amplió con un matiz de sorpresa, y la manera en que asintió con la cabeza era un saludo cargado de significados que Lucía no quería descifrar. Su mirada contenía historias que ella ya había olvidado, recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. El dueño de la empresa, por su parte, la observaba con una calma que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Era la misma serenidad que había visto en los despachos de la compañía, la misma autoridad que imponía respeto sin necesidad de palabras. Lucía comprendió, con un choque silencioso, que su pasado y su futuro se habían encontrado en un punto inesperado, y que ella era la única que no estaba preparada para ese cruce. Intentó concentrarse en el menú, en los platos y en la elección de la cena, pero cada palabra parecía desvanecerse en su mente. La voz de Marco, hablando con familiaridad, resonaba como un eco distante, recordándole momentos que creía olvidados en risas compartidas, promesas no cumplidas, discusiones que habían dejado cicatrices invisibles. Y allí estaba la evidencia tangible de que su ex ya había encontrado un nuevo vínculo, uno que estaba conectado directamente con su propio futuro profesional. La sensación fue un torbellino de emociones contradictorias, sorpresa, confusión, una punzada de celos mezclada con una curiosidad casi dolorosa. Lucía respiró hondo, tratando de recuperar el control. Se recordó a sí misma que su vida ya no dependía de Marco, que su felicidad no estaba condicionada a los recuerdos ni a los vínculos rotos. Sin embargo, la intensidad de la escena la mantenía alerta, como si cada gesto de ellos
fuera un mensaje codificado que ella necesitaba descifrar. Cada risa compartida por Marco y el dueño de la empresa le parecía una pequeña advertencia de que el mundo podía volverse irónico y cruel de maneras inesperadas. El tiempo se dilató mientras los observaba discretamente, y Lucía comenzó a comprender algo que hasta entonces había ignorado. Su pasado podía reaparecer en los momentos más inesperados, y no siempre como un recuerdo cómodo. La misma ciudad que la había visto renacer ahora le mostraba que la vida tenía sus propias maneras de entrelazar caminos, de crear encuentros que desafiaban la lógica y la preparación. Con un esfuerzo consciente, levantó la cabeza, enderezó los hombros y volvió a concentrarse en su cena. Lucía tomó un sorbo de vino, respiró profundamente y se obligó a sonreír de manera tranquila, manteniendo la compostura. La escena frente a ella era incómoda, inesperada y profundamente reveladora, pero también era un recordatorio de que su vida estaba avanzando, aunque de formas que aún no comprendía del todo. Comprendió que la sorpresa y el desafío formaban parte inevitable del viaje que había decidido emprender.